Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro curso de quechua. Esta es la clase número 7. Espero que estén todos presentes para poder empezar a aprender un poco más el quechua. Ya, chay, piña, carón, chay, piña, carón, chis. Más bien, pedir disculpas. Esta semana hemos tenido una semana muy apretada, estimados amigos. Pero estamos aquí, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a empezar nuestra clase el día de hoy con algunos temas muy interesantes, estimados amigos. A ver un momento, ya. ¿Se puede ver mi pantalla? No sé si se está viendo la pantalla. ¿Se puede ver en la pantalla de Word? Entonces, hoy día nos toca aprender un poco más el tema de las negaciones, ¿ya? Estamos ubicados en la página 69 a 70 del libro, ¿ya? Entonces, con esto empezamos, estimados amigos. ¿Cuál es el tema de la negación? ¿Qué es negación? ¿Ya? Hay varios que quieren ingresar, pero ya está. Muy bien. Entonces, vamos a pedir a los amigos que silencien. Ya. Excelente, amigos. Entonces, empezamos la clase del día de hoy con algunos temas muy interesantes. El primer tema, sufijo de negación chu. ¿Ya? Entonces, hablando del sufijo de negación chu, estimados amigos, el chu no solo se utiliza para preguntas, así nos dice aquí. Muchas veces tú utilizas pues, el chu para interrogantes. Mira, les hago un recordatorio de lo que hemos estado avanzando en la anterior clase. En la anterior clase que hemos avanzado, aquí está. Mira, fíjense, ¿qué hemos avanzado en la anterior clase? Si nosotros nos hacemos un retroceso a la anterior clase, también hemos visto estos temas, que son muy importantes por sí, porque realmente el quechua no todo es pues expresiones en el tiempo presente, en el tiempo pasado, sino hay expresiones negativas, afirmativas, expresiones interrogativas, imperativas. En este caso, el sufijo chu en negación en quechua. Tenemos dos opciones, ¿ya? La primera opción es que tú utilices, ¿ya? En este primer caso, el sufijo chu para preguntas. Eso ya sabemos. Opción 2. ¿Cuál es la opción 2? Opción 02. Utilizamos el sufijo chu, pero en este caso, incluyendo el error de negación mana más el chu. Esto para negaciones. Eso sabemos, ¿eh? Imagínate que hay negaciones. Mira, fíjate aquí voy a poner. Utilizamos dos recursos. El primero, que es para preguntas, el chu solito, zapachellen, zapachellen, jarihuahua. Este chu es exclusivo, estimados amigos, para preguntar. ¿Ya? Y aquí el mana y el chu son recursos exclusivamente para negar. Entonces, eso hemos aprendido, eso estamos viendo la anterior clase. Entonces, ¿qué más podemos decir aquí, estimados amigos? Mira, fíjate, tú puedes agarrar cualquier palabrita en la opción 1 y solo agregarle una pregunta. ¿Y cuál sería esa pregunta? Por ejemplo, tú quieres trabajar con sustantivos y pones aquí, warmi, mujer, y la aumentas chu, warmi chu, y automáticamente se convierte en, ¿es mujer? ¿Te das cuenta? Esa sería la característica del famoso sufijo, en este caso, que cumple la función ¿de qué? De plantear una pregunta. Harichu, Warmichu, ¿es mujer? Entonces, aquí, en esta última parte, el recurso que estamos poniendo nos ayuda a plantear preguntas. Por eso, Harichu. Por ejemplo, tú pones y dices, Ham takinki. Es una expresión sencilla. Ham takinki. Ahora, esta expresión yo puedo preguntar o puedo combatirlo y decir, ¿tú cantas? Mira,
Pero para que esto sea una expresión interrogativa, pongo aquí, Hanta king chu. Ah, mira, este chu que estoy poniendo ya me está dando la idea de que estoy hablando de una expresión interrogativa. Hanta king chu. Arita kini. Y tú ya ahí vas agregando tu respuesta y vas poniendo la respuesta que corresponde. Mira, en este caso hemos utilizado un sustantivo. Warmi es un sustantivo. Aquí, takinki, verbo. Estoy utilizando, ¿eh? ¿Puedo solo utilizar con eso? No, por ejemplo, puedo utilizar un adverbio. Pajarín, adverbio de tiempo. ¿Qué es pajarín? Significa mañana. Entonces, ¿cómo puedo utilizar en este caso? Aquí agrego otra vez el famoso yo. Pajarincho, ¿ya? Entonces, tengo dos opciones aquí. ¿Cuál es la primera opción? Puedo decir, ¿es mañana? O simplemente en algunos casos tú preguntas y dices lo siguiente. Mañana, profesor, how are you? O sea, esa es la función que cumple el sufijo chu. Por eso, una de las grandes características del quechua es que es una lengua bien aglutinante. Cada vez vamos a agregar sufijo aquí, sufijo allá, y te vas a dar cuenta que se va a estar agregando significados a una expresión. ¿Ya? Ya tienes. ¿No me crees? Un adjetivo. Tawa. ¿Qué es tawa, profesor? Es el número 4. Y tú pones tawachu. Mira, fíjate esto. Tawachu. ¿Y qué puedo poner aquí? Tawachu. ¿Es 4? ¿Ya? O simplemente cuando tú estás admirado y le preguntas a alguien, ¿es 4? Mira, fíjate. Esa es la función, estimados amigos, de nuestro famoso sufijo chu. ¿Ya? ¿En qué situación estamos hablando? En interrogativa, que es la primera parte, aquí para preguntas, y en la segunda parte utilizamos también para expresiones negativas. Para negar una expresión, para decir, no, yo no comí, mana no hachu, yo no fui, yo no canté, para esas situaciones. ¿Ya? Mira, veamos aquí. Tenemos aquí. Opción 2. Y hemos dicho en el quechua. Tenemos varias, ¿ya? Veamos aquí, caso 1, ¿ya? Y caso 02. 1. Y aquí voy a describir y voy a poner lo siguiente, estimados amigos. Una, una sola palabra, un solo término. Y en el segundo caso, cuando utilizamos sujeto más verbo y más objeto, ¿ya? O simplemente vamos a cambiar, ¿ya? Sujeto más verbo. Y en el tercer caso, vamos a utilizar, mira, fíjate, estimados amigos, el caso 03 es lo siguiente. Cuando nosotros nos encontramos con una expresión completa, sujeto más objeto más verbo. Entonces, en cada uno de estos casos, vamos a tener que utilizar la negación. No en todos los casos va a ser igual, porque muchas veces, por ejemplo, nos han enseñado y nos han dicho, mana y chu siempre va al inicio y al final. Yo no te voy a enseñar eso porque no va así. Por ejemplo, ya tenemos los tres casos. Para negaciones, estimados amigos. Para negar una expresión. Recuerden, no es prohibir, es negar una expresión. ¿Yo puedo negar una expresión? Claro. ¿Qué te digo? Por ejemplo, yo no comí, estoy negando. Yo no jugué, estoy negando. Yo no canté, estoy negando. En cambio, cuando es prohibición, yo te digo, no juegues, no cantes, no bailes. ¿No es cierto? Eso es prohibición. Entonces, mira, veamos. En el caso 1, te encuentras con una sola palabra. Por ejemplo, te encuentras con la palabra aljo. ¿Qué es aljo? Es igual a perro. No perro, sino perro. Ya está. Entonces, yo puedo negar esta expresión, según el caso 1 que te estoy explicando aquí. Yo puedo negar. ¿Ya? ¿Y cómo voy a negar? Por ejemplo, simplemente pongo el man al inicio y el sufijo chu le agrego. ¿Ya? Si no me entiendes, mira, te voy a explicar aquí. Esta misma expresión traigo y pego aquí.
Algo. Al inicio le agrego mana, luego a algo le agrego el sufijo chu. Ahora, esta es una negación. No es perro. Esta sería mi expresión negativa. Mira, aquí está. Otra vez te explico. Nosotros nos encontramos con una palabra. Perro. Y matajado un perro. Es algo. Y aquí abajo, estimados amigos, yo estoy negando. Y para eso me dice que tengo que utilizar el mana que va al inicio, y el chu al final. Mana al chu no es perro, ¿ya? Puedes utilizar mana huacacho, mana cuchicho, mana jatuncho. Esto puede utilizarse con, por ejemplo, con un adverbio de tiempo, ¿ya? Por ejemplo, kunan. ¿Qué es kunan, profesor? Kunan se traduce al castellano como hoy. Kunan, hoy. ¿Y cómo yo puedo negar esta expresión para decir no es hoy? ¿Cómo? Si ya tengo la palabra kunan, ¿ya? Yo voy a negar. Simplemente copio, pego y traigo el mana. Mana, aquí está. Mana kunan y le agrego el chu. Mana kunan chu. ¿Qué estoy diciendo? No es hoy. Estoy negando. ¿No es cierto? No solo puedo negar, estimados amigos, palabritas, términos, adjetivos, adverbios, puedo negar todo. Por ejemplo, tú te encuentras con un adjetivo calificativo, milley. ¿Qué es milley, profesor? Milley es feo, horrible, horrendo. Aquí tenemos. ¿Y cómo yo califico o cómo yo convierto esta expresión en un modo negativo? Porque aquí estoy afirmando, milley. Aquí simplemente agarro el mana, pongo el milley y le agrego chu. Y gracias a esto sería no es feo. Y si no me entendiste, te voy a poner con colorcitos. Mana, que vendría a ser el recurso, el adverbio de negación, y el chu, que viene a ser el sufijo de negación. Ahora, si te has dado cuenta, funciona con qué? Funciona con un sustantivo, funciona con un adverbio, funciona con un adjetivo. Funciona con todo. Por ejemplo, si tú quieres utilizar un pronombre personal, profesor, ¿ya? Por ejemplo, antes de pasar al pronombre, pongo el verbo taki, takini, y mata mari takini, es el verbo canto. Ñuja takini, ahora ¿ya? ¿Y cómo niego esta expresión? Igualito, sigo los mismos pasos. Mana, takini, chu. Ya está. ¿Qué estoy diciendo? No canto. O sea que yo no canto. Y aquí dos recursos. El mana con el color correspondiente con el chu. Entonces, estimados amigos, mira, si te has dado cuenta, hemos trabajado con qué. Primer caso, aquí te va a poner con un sustantivo. Y hasta. Hasta ahí hemos trabajado el primer caso. Segundo caso, hemos trabajado con un adverbio. ¿Ya? Mira, fíjate, hemos trabajado con un adverbio. Tercer caso, hemos trabajado con un adjetivo. Ya está. Luego, en el último caso, hemos trabajado con un verbo, conjugar. ¿Ya? Entonces, ¿te das cuenta? ¿Ya? Aquí está. Manataki, nicho. ¿Por qué dice aquí? ¿Por qué le ha agregado el ni? Porque estamos conjugando ya. Normalmente sería, por ejemplo, el verbo ya es conjugado. Para que entiendas, ¿ya? Conjugar en tiempo presente. Manataki nicho. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, tenemos estas formas de negar una expresión. Y ahora yo te digo, las negaciones van a ser muy importantes durante tu proceso de aprendizaje, porque necesitamos negar ahora en algunas expresiones. No todo va a ser afirmativo, sino va a haber expresiones negativas como las que estamos viendo o expresiones afirmativas e imperativas. Todo este tipo de expresiones es de uso frecuente en el quechua.
Así que aquí ya les estoy dejando en qué casos utilizamos el mana y el chu cuando se encuentran con una sola palabra. ¿Ya? Es el caso. Eso entiendan, por favor. ¿Ya? Adincho manacho, te marica muy chis. Si alguien no me entendió, puede preguntar, puede tal vez tener una idea y normal estamos aquí nosotros prestos para poder responder alguna pregunta que ustedes tengan. ¿Ya? Muy bien. Excelente. Ahora sí. Ahora, continuamos. Este caso, estimados amigos, habla de algo muy interesante. Encontramos en el quechua expresiones que tienen solo sujeto y verbo. No hay otra cosa más. Por ejemplo, cuando aprendemos, todo este tiempo hemos aprendido expresiones solamente con sujeto y verbo, como la siguiente manera. Por ejemplo, decimos, ñuja takini, pai tusun, ham pukllanki. Mira, fíjate, siempre en la mayoría de los casos te has encontrado con este tipo de expresiones. Estos son enunciados básicos que tú tienes que conocer. Yo hasta aquí, ¿qué dice? Traducido al castellano es yo canto. Paitusun, traducido al castellano, ella baila. Y Hampuklanki, traducido al castellano, es como decir, tú juegas. Ya está, ya tengo estos. Entonces, estos enunciados que tenemos aquí, estimados amigos, son enunciados en modo afirmativo. Yo canto, ella baila, tú juegas. Pero ahora yo quiero negar estas expresiones. ¿Cómo puedo negar esto? Entonces, para la negación utilizamos la regla. Por ejemplo, ahora, en este caso, estimados amigos, mira, voy a copiar esto y pongo aquí. Ñuja takini. Pero hay algo que tú tienes que entender aquí. El mana, ¿dónde va a ir? Yo te expliqué aquí que el mana y el chu se utiliza para negaciones. Y en la mayoría de los casos, estimados amigos, le dicen que el mana va al inicio de la oración y el chu al final. En algunos casos funciona, como en el caso cuando te encuentras con una sola palabra. Pero cuando nos encontramos con expresiones que tienen sujeto y verbo, la regla cambia. Ya no va a ir al inicio, sino después del sujeto. Ñoja, mana, takini, chu. Ya está, mira. Aquí sería con nuestro recurso. Ñoja, mana, taki, nicho. Pero me dirán, pero profesor, ¿por qué? Por una simple idea o por una simple regla. Porque nosotros no podemos poner un adverbio antes de un sustantivo. Porque si yo pongo aquí, por ejemplo, aquí como te explico, este mana que tengo aquí, que voy a poner con un color rojo para que entiendan, a ver, o verde, mira. Si yo agarro este mana y lo traigo aquí, ya no cumpliría el orden gramatical, que sería sujeto más verbo, sino aquí estaríamos hablando de un adverbio de negación. Mana, ñuja, takinichu. ¿Se entiende el texto? Se entiende, pero gramaticalmente estaría mal. Por esa situación es que siempre va a ir al segundo. Ñuja, mana, takinichu. Mi expresión ya no sé qué yo canto, sino ahora va a ser yo no canto. Ñuja, mana, takinichu. ¿Entendido? Entonces, estimados amigos, gracias a los amigos que nos ven por TikTok, por favor denle me gusta a nuestra transmisión, compartan, así para que más personas aprendan quechua. Preguntas, dudas, comentarios, ¿alguien más quiere preguntar? Manashka, nadie creo, ¿eh? Pregunten sin miedo, sin temor. Paitusun. Paitusun también Baitusun es otra también es otra expresión que... expresión que Ya. Ok. Paitusu, estimados amigos, es otra expresión que está en modo afirmativo. Y nuestra tarea hoy día es convertirlo en modo negativo. ¿Y cómo hacemos eso? Sencillo.
Aquí traemos pai tusun y ponemos aquí. Pai. Agregamos el mana. Mana Fíjate, Tusuncho. ¿ya? Excelente. Alguien está vivo en este salón o en esta con clase. esta clase. Y le agregamos chu. Ya está. Pai mana tusunchu. ¿Qué estoy diciendo? Ella no baila. Estoy negando mi expresión. Pai mana tusunchu. Y mata ruan. Pai mana tusunchu. ¿Te das cuenta? Y mata ruan. Por ejemplo, yo te podría plantear aquí una pregunta. Pregunta usual. Y mata ruran. ¿Qué estoy diciendo? Y mata ruran. Y manigo mata que Jesús en Castilla Simipi. Y mata ruran significa ¿qué hace? ¿Qué hace él o ella? Ese sería. Y mata ruran. ¿Y yo cómo ¿Y le yo puedo cómo le puedo responder? responder? Digo, ya, dependiendo de la pregunta. ¿Eh? Y mata ruran, ¿qué haces? ¿Ya? Y mata ruran, ¿qué haces? Yo aquí. Yo canto. O simplemente diría ñuja mana taknichu. Yo no canto. ¿Te das cuenta? Esa opción. Vale. ¿Ya? Che, mi che, güey, que te llegó una mira. Las negaciones siempre van a funcionar así. ¿Ya? No es Ruanqui, me dicen por aquí. ¿Por qué no es Ruanqui? Según la norma de la que estamos viendo del ministerio, hay muchas cositas que han cambiado, como el caso del Ruay. Antes decían Ruay, 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 ahora dicen Ruray. Anda Ruray. Y es normal utilizar el Ruray. Así que no se preocupe. ¿Ya? Ahora, Ahora, tenemos aquí tenemos aquí Campos León. Campos León. Aprieta, chepi, Apete chepi, chepi y chepi, matan y Ron. matan ron. A ver. Ya, muy bien. Estimados amigos, ¿qué más podemos encontrar? Mira, fíjense, para explicar, para terminar de explicar, tenemos Han Puklyanki. Lo mismo hacemos Han, Mana, Puklyan, Chicho. Quechu. Ya está. Han, Mana, Puklyan, Quechu. Tú no juegas o tú no jugarás. ¿Ya? Y aquí está. Los recursos. Tú no juegas. Ya está. Son reglas básicas que usted tiene que entender para poder aprender o mejorar su aprendizaje del quechua. ¿Entendido, estimados amigos? ¿No han entendido claro, preciso? ¿Algo les ha quedado como duda? Muy bien, los Muy bien, amigos los tenemos amigos bastante. tenemos bastante. Profesor, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. ¿Me puede otra vuelta explicar de una sola persona de los sustantivos? O sea, varios otros ejemplos aparte del perro. Ya. Ya. Gracias. Muy bien. Ahora, mira, fíjate. Si tú quieres hablar con aquí algo, que es sustantivo, ¿no es cierto? No solo puedes hablar con algo, puedes hablar con una persona. Juan, ¿quién es Juan? Juan es mi amigo Juan, que se traduce al castellano como Juan. Recuerden, no todos los nombres se pueden traducir como al quechua, pues. Por ejemplo, Juan nunca lo encontré en quechua, pues algo dice Juancha. Juancha más que todo es diminutivo, ¿eh? Para decir Juancito. Mira, Juan, agarro y pongo Mana, Juan, y le pongo Chu. ¿Qué estoy diciendo? No es Juan. Ya está. Y estoy negando. Mana Juancho. Cuando tú reconoces a una persona y le ves a lo lejos que está viniendo y le dices, oye, ¿él es o no es? ¿Es Juan o no es Juan? Y hay una pregunta o una respuesta que dice, Mana Juancho. Puedes utilizar con nombres. Puedo utilizar con pronombres. Por ejemplo, utilizo el pronombre personal, ñuja. ¿Qué es ñuja? Yo. ¿Y qué puedo decir para decir yo no? Yo no soy. ¿Ya? O, yo no, para decir yo no, de frente, ¿ya? ¿Y cómo puedo hacer? Por ejemplo, simplemente agarro aquí el mana, pongo ñuja y le agrego chu. Yo no, mañujachu. Entonces aquí podemos agregar mañujachu kani, mañujachu mikuni, mañujachu takini, mana, ñujachu.
¿ya? Solo en palabras, o en este caso, cuando nos encontramos con una sola palabra. Ya no puedes variarte. Si hay varias palabras, ya el caso va cambiando. ¿Entendido? A ver, alguien nos dice por aquí. ¿Alguien más? Ya está. Excelente. Y gato, ¿cómo se podría conjugar? Gato, ¿cómo se dice en quechua? A ver. Misi, Ya. Misi. Ya, normalmente, por ejemplo, en Cusco se hablaba y se decía, pues, gato es Michi, profesor. Según la nueva norma de la gramática del ministerio, ahora se escribe, ¿cómo? Se escribe y se dice Misi, y misir gama, gato. Y negar, mana, misi, chu. ¿Qué estoy diciendo? No es gato. ¿Te das cuenta? Negación. El mana y el chu, que son elementos primordiales, fundamentales en el hecho. ¿Ya? Che, mi che, voy a poner una. Ahora sí, nos hemos encontrado con la opción 3. Mana y el chu. ¿Ya? Así que amigos, los que están viéndonos por TikTok, compartan esta transmisión. ¿Ya? Vas a aprender bastante el quechua. Ahora, también denle me gusta. Ahora, tenemos aquí, teniendo esto, estimados amigos, mira, imataruranki, ñoja takini, imataruran, pai tusun, o pai mana tusun, puedes decir, ¿ya? El caso 3 es un caso muy interesante. Ahora sí, en este caso, estimados amigos, hablamos de casos más completos. Mira, en este espacio nos pide que ahora nuestra oración tenga sujeto, le agregamos un objeto, ¿ya? Y le agregamos un verbo. Es la característica que nosotros vamos a tener que utilizar. Sujeto, cualquier persona, animal o cualquier sustantivo. Por ejemplo, digo, huaca, ¿ya? Es un sujeto. Ahora, ¿qué puede hacer la vaca? Matando a huaca, ¿ya? Huaca, mi con pastuda. Y manché chuno, dicen. Gaby, a ver, Gaby, te escuchamos. Levantaste la mano. ¿Qué te podemos Maestro, ayudar? buenas noches. Maestro, antes de que pase el Buenas caso noches. 3, ¿podría poner 2 ejemplos más del caso 2, por favor? Ya. Antes de saltarnos. Ya, mira, voy a explicarte otra vez. En el caso dos recursos muy importantes. ¿Cuáles son los dos recursos que debes tener en cuenta? Es que tu oración tiene que estar con sujeto y verbo, nada más. Solo sujeto y verbo. Cuando usted se encuentra con una expresión que solo tiene sujeto y verbo, como aquí. Sujeto es ñuja y verbo es taquini. Aquí abajo, sujeto es ñuja, o digo pai, y verbo tusum. Tercero, jam es sujeto y verbo pucllanqui. Ya tengo esto. Entonces, según la regla nos dice que el mana y el chu, te voy a poner aquí. El, entre comillas, mana, irá, javarigueta, ¿ya? Se coloca mejor. Se coloca después del sujeto, ¿ya? Y el chu al javarigueta. ¿Estoy explicando? Te estoy dejando escrito todavía. Al final del verbo. Ya está. Esa es la regla. Entonces, si usted quiere un poquito más de teoría, aquí te estoy dejando. Te estoy dejando, entre comillas, bien descrito lo que debes tener en cabeza. ¿Ya? Aquí. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a cumplir nomás la regla. Mira, primero nos dice que el mana se coloca después del sujeto. Es una regla interesante. ¿Ya? Mana, ¿dónde está mana? Aquí en esta oración, mira, fíjate para que no te equivoques, voy a explicarte. Ya está. Mira, estimada. Nos dice que el mana se coloca después del sujeto. Y mata tanto jari que hay ruara para imar y con ampunchauri. Reserina, maigenta sujeto, ñoja. Y como me dice que el mana se coloca después del sujeto.
Ahora nos dice, y el chu que estamos poniendo aquí, que es el sufijo de negación o interrogación, al final del verbo. Y aquí he puesto. Ya está. Y ya mi regla se ha cumplido. Entonces, cumplo esta regla y estoy hablando de una expresión negativa. Y en todos los casos va a funcionar así cuando te encuentres con el mana y el chu. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, Sí, maestro, abajo también gracias. miren, cuando se... Ahí todo es un igualito. El mana después del sujeto y el chu al final. Ahí, mana tu su. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en el caso 3, estimados amigos que están viendo, unos por TikTok también, eh, ¿qué hacemos? Nos encontramos con un sujeto. Y más que el sujeto, puede ser un objeto, un animal, puede ser una persona. Juan, y siempre tengan en cuenta lo siguiente. El objeto, dejamos un espacio y ponemos el verbo. ¿Qué puede ser la vaca? Puedo poner, por ejemplo, mi hijo. Ya está. Wakamihun. ¿Por qué he puesto Wakamihun, profesor? ¿Y cuál ha sido el motivo para yo poner Wakamihun? Recuerda lo siguiente. La vaca lo podemos reemplazar con ella o él. El toro, la vaca, dice. Por eso estamos poniendo, ya, aquí al final una L. ¿Ya? Wakamihun. ¿De dónde viene esto? Viene de la conjugación, la desinencia verbal. Wakamihun. ¿Me entienden? Ahora, teniendo esto, me falta poner el objeto. Mira, voy a poner con colores para que te des cuenta. Waka viene a ser el sujeto con un color verde, comer chawan, chorar, barisunjes, ya está. Lo que me queda ahora, estimados amigos, es poner el objeto. ¿Qué come la vaca? ¿Ya? Tengo varias opciones. Puede comer en la chacra, puede comer en el pasto, puede comer las dos opciones. Ya, mira, fíjate. Puedo poner primero chakra, chakra, pi, mico. Ya está. Y aquí te puse huaca, chakrapi, mico. El pi es el sufijo de locación, ubicación que más adelante vamos a ver. ¿Qué significa pi? Pi significa en. Entonces, mira. Huaca, chakrapi, mico. En castellano, profesor, la vaca Lola come en la chacra. Ya está. Mira, fíjate. La vaca come en la chacra. Tengo esa oración, ¿no es cierto? La vaca come en la chacra. Entonces, yo quiero negar esta expresión. ¿Ya? En el caso 3, estimados amigos, vamos a cumplir la regla. Mana, mira, fíjate. Mana, ¿dónde va a ir mana? Después del sujeto y el sufijo chu va a ir, ¿ya? Después del verbo. Ya está. Son dos reglas muy importantes. Ahora, tienes que entender, si yo te hablo de lo siguiente, estimado amigo, ya, vamos a poner aquí. Hawari con ejemplos, ¿ya? Hawari Chigon. Mire, estimados amigos, veamos esto. Aquí te estoy dando dos reglas muy importantes. Mana después del sujeto y el chu después del verbo. Cuando tú te encuentres el chu con un guión, quiere darte o te estoy indicando que cumple la función de un sujeto. Digo, de un sufijo. ¿Ya? Entonces ya tienes esto. Ahora, ¿qué vas a hacer? Mana después del sujeto. Mira, fíjate, yo hago lo siguiente. ¿Ya? Agarro esto, copio y lo pego aquí. Huaca, charapi, con la vaca come la chacra. Ahora, ¿cómo niego esta expresión? Simplemente el mana traigo después del sujeto. Aquí pongo. Huaca, mana, charapi, mijun, chu. Mira, fíjate. Aquí hay algo que vamos a corregir. Aquí, estimados amigos, hay algo interesante que tú tienes que hacer. Porque mana ya puse aquí
Aquí está mana y aquí está el chu. Ahora ustedes me dirán, ¿esta oración suena bonito? ¿Tiene sentido? Cuando yo digo, por ejemplo, ¿ya? Waka, mana, charapi, mijuncho. A ver, piensen. ¿Estaría bien o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Alguien? ¿Alguien? Sí, ¿Aunque levanten la mano? Sí. sí, está bien, porque Escuchando, cumple sí. con la regla. ¿Cómo? Cumple la regla. Ya, Claro, después del el mana después del sujeto y el verbo después del, el chu después del verbo. ya, está bien. Ya. Vamos a tenerlo así. ¿Ya? Entonces, guacamala chara mi concho. Vaca no. Estoy diciendo, la vaca no come en la chacra. En el quechua, estimados amigos, hay algunas reglas muy interesantes que he visto, que a veces pues son media locas las reglas que hemos visto, ¿eh? ¿Ya? Ahora, nos dicen guacamana mi concho chajrapi. ¿Ya? Siempre hay que respetar el orden gramatical, mira. Sujeto, primero tenemos aquí sujeto, luego viene el objeto que sería mana chajrapi y al final el verbo, mi concho. Esa sería nuestra estructura, ¿no es cierto? Sujeto, objeto, verbo. De eso nunca debes olvidarte, porque si te olvidas de eso, ya pues prácticamente vas a cometer un error gravísimo. ¿Ya? Ahora ya tenemos eso, esa sería la regla. Pero hay algo que tiene que ser. Muchas veces, estimados amigos, en el quechua hay variación en cuanto a la tonalidad. He visto que muchas personas utilizan el chu, pero en el objeto. Mira, leamos las dos preguntas o las dos expresiones. No dice, mira, ¿qué nos dice? No dice, mira, guacamana chajrapi mi concho. La vaca no come en la chacra. Guacamana chajrapichu, mijo. Ahora díganme, ¿cuál sería una expresión más utilizada o más usual en el quechua? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Ya? Tienes dos opciones, La ¿ya? segunda. Guacamanda, chicrepichu, mico. La segunda. La segunda, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay algo importante, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer? Es importante. Veamos otra oración. Por ejemplo, vamos a hacer con mi nombre. Rolly, Josjuta, viajar, dicen Chusan, ¿eh? Chusan, ya está. Estoy diciendo, Rolly viaja a Cusco. Ya está. Es mi oración. Rolly, Josjuta, Chusan. Ahora, yo quiero preguntarles, estimados amigos, vamos a hacer dos opciones. Mira, la opción uno, respetando la regla, dice Rolly. Agrego el mana, Cosjota, Chusancho. Mira, aquí he puesto el chu y aquí el mana. Y otra oración que voy a agarrar, parecido a esta misma, pero voy a cambiar el chu, la posición del chu. Mana, Cosjotacho, Chusa. No ¿Cuál es la diferencia? A ver, ustedes díganme. ¿En qué nos estamos diferenciando la primera con la segunda? El otro es en el objeto y el otro es en el verbo, y el chu. ¿Cómo? Mana. En la posición del chu. Ya. La posición del chu es muy claro, ¿eh? Pero aquí, estimados amigos, quiero explicarte algo más, ¿eh? Dos cosas muy importantes. En esa primera oración, mana postacho, chusancho. Aquí, la fuerza. ¿Dónde se enfatiza? En el verbo.
Y en el segundo caso, la fuerza, la intensidad está en el objeto. Entonces, en el quechua, cuando nosotros, ¿ya? Hablamos, nos encontramos con este tipo de situaciones. Entonces, en este caso, estimados amigos, viendo todo este caso, el segundo caso podría ser el más utilizado, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué te digo? Porque aquí, cuando tú hablas quechua, te das cuenta que el quechua es bastante contextual. No es tan literal como querramos, porque es una de las características del quechua, pues, que es contextual. Por ejemplo, si yo te digo, Rolly, mano, su Sancho, estaría diciendo, oye, Rolly no ha viajado a Cusco. Estaría enfocando más que todo de que tú no viajaste, ¿ya? En cambio, el segundo dice, Rolly, mana, chuchusa. Me estoy enfocando de que tú no fuiste a Cusco, ¿ya? O sea, en este primer caso, te da un énfasis, una intensidad de que tú, al verbo le da la intensidad. Oye, pero él no ha viajado, no viajó, como quien dice, olvidándose de Cusco. O sea, mira, te explico otra vez. Cuando tú te encuentres con este tipo de situaciones, lo que más importa es que lo que tú no has viajado. O sea, ¿quién toma el punto principal o la idea o qué es el tema principal en este casito? Es el tema del viaje. ¿Te das cuenta? Aquí no entra tanto en énfasis no entra tanto en importancia Cusco, sino entra más en importancia el viaje. Ya, mira, Rodri, mano, nosotros, Sancho, estoy dándole énfasis al verbo, le estoy diciendo que no me importa dónde haya viajado, pero no ha viajado. Ese es el tema. Cuando es contextual, le doy énfasis, veracidad a una palabrita, más me estoy enfocando en en lo que no ha viajado o lo que ha viajado. Pero en el segundo caso, yo me estoy enfatizando en qué? En la ciudad. Mira, Rolly, mano, Cusco chuchusa. Como quien dice, Rolly felizmente no viajó a Cusco, pero el tema principal es el objeto. ¿Por qué no ha viajado literalmente a Cusco? Lo que me importa es que esa persona no haya ido a Cusco. Esa es la idea, ¿me entiende? O sea, el chu le va a mover, en el caso de la oralidad y la escritura, el significado, ¿ya? Le va a mover cuál es más importante en una oración. Entonces, por eso en el caso 3 nos encontramos. Cuando tú te encuentras con este tipo de expresiones, ya te das cuenta que en este primer caso, lo que más importa es el viaje, más no el destino, o la acción que no ha viajado, es lo más importante. Y en el segundo caso, lo que más importa es el lugar. Por ejemplo, abajo, arriba, vayamos aquí, mira. Veamos aquí, en estas dos oraciones. Guacamala chajarapi mijuncho. Lo que más me importa es que la vaca no haya comido. En la chacra, que es un objeto o un recurso secundario. Esa es la idea. Pero en el caso 2, lo que me importa es el lugar donde se realiza la acción. Guacamala chajarapi chumijun. Ha comido, pero en la chakra ha comido. Eso es lo que más me importa, que no ha comido mi chakra. ¿Se dan cuenta? Y esos dos contextos son muy importantes. ¿Para qué nos sirve esto? Cuando tú leas un texto, te vas a dar cuenta y vas a decir, a ver, aquí se está enfatizando más, ¿dónde? ¿En el verbo o en el lugar? Por ejemplo, yo te voy a poner otro ejemplito aquí, desde cero. Juan, mana, ¿ya?
Taitan, ta, chu, yanapa. Mira, fíjate, ¿ah? He puesto aquí mi oración. Juan mana taitan, ta, chu, yanapa. Estoy diciendo que Juan no ayudó a su papá, ¿ya? Pero aquí algo importante. He utilizado el mana como una negación y el chu, mira. Esto me indica algo muy interesante, estimados amigos, que la oración está centrada en el papá, ¿ya? Está centrada en el papá. Por eso dice, "Juan, mata de tanta chuyanafan". Puede ayudar a quien sea, pero en este caso yo me estoy enfocando en el papá. Pero cuando yo cambio mi oración y digo, Juan, mana, taitanta, yana, Pancho, tengo otra idea. Mira, el mana se queda aquí y el chu es el que se ha trasladado. Y dice, Juan, mana, taitanta, yana, Pancho. Ahora, lo que más me importa es la acción que está realizando, la acción de ayudar. Pero en la primera oración lo que más importaba era a quién estaba brindando la ayuda. Entonces, tienes esas dos opciones dependiendo cómo tú quieras escribir. ¿Ya? Si tú quieres enfatizar la acción, tú pones el chu al final. Si tú quieres enfatizar el objeto sobre el que ha recaído una acción, pones taitantachu. ¿Ya? El chu se mueve. Entonces, esos son los casos que debemos entender. Juan mana taitantachu y anapan. Sí, Juan no ayuda. ¿A quién? A su papá. Mira, está ayudando a la vecina, está ayudando más bien al perro, está ayudando más bien a Dina, no sé. Pero estamos enfocándonos en la persona sobre quién recae la acción. Pero en el caso 2, hablamos de la acción. Juan manda tanta y Ana Pancho. Juan no ayuda. Pero ¿a quién? A su papá. Eso ha pasado al segundo plano el papá. ¿Me entienden? Entonces, estimados amigos, por eso es importante que nosotros podamos saber identificar o poner en qué posición va a ir el chu y qué significado va a cambiar o cómo va a cambiar el contexto de mi oración. ¿Entendido? ¿Me han entendido o no me han entendido? Yo sí entendí, profesor. Ya, excelente, excelente. Yo no entendí, profe. Profesor Rolly, buenas noches. Profesor Rolly, buenas noches. Sí, te escucho, te escucho. Y en el tercer caso, en la primera oración, ¿cómo sería? Eso usted lo ha hecho en forma, una oración en singular, ¿no? Y en plural, ¿cómo sería? ¿Cuál? ¿Esto? El de Huaca, exacto, la primera oración del tercer ¿no? Donde dice Huaca, que dice Chakrapi mijo, ¿no? ¿Cómo sería ese es en singular, ¿verdad? Uh-huh. Y ahora en plural. Plural le agregas el kuna nomás. Wakakuna chagrapi mijun. Y en la pronunciación, mijunco. Y ya está. Wakakuna chagrapi mijunco. ¿Te das cuenta? Entonces, puedes utilizar también el plural, no hay problema. Vamos a copiar. Chicos, para pluralizar, recuerda esto. ¿Ya? Por ejemplo, la oración que daba tu compañero, ¿eh? Waka, chakrapi, mijun. Ya está. Waka, chakrapi, mijun. Es la idea. Ahora, ¿de cuándo estamos hablando? Estamos hablando del modo singular. ¿Ya? Y en modo plural sería Wakakuna, Chakrapi, Mi, Kunku. Esto sería en plural. Te explico otro más fácil. Mira. Ham, eres tú. Wasipi, Puñunki. Mira, imagínate. Ham, Wasipi, Puñunki. Te estoy diciendo, tú, ay Dios, tú duermes en la casa. Esa sería la oración. ¿Y cómo sería en plural?
porque aquí solo estamos hablando del caso del singular. Singular. Mira, fíjate aquí. Solo estamos hablando del singular. Habla el plural sería ham más el kuna, wasipi, pu, ñunkichik. Ahora me dices, ¿por qué las terminaciones cambian? Porque es otro pronombre personal. ¿Ya? Ustedes duermen en la casa. Entonces, este es el plural, estimados amigos. Eso hay que entender. ¿Ya? Entonces, puede variar en este caso, estimados amigos. Mira, el recurso que vamos a utilizar es kuna. ¿Ya? Aquí también waka, kuna. El kuna siempre sirve para la pluralidad. Algo kuna, misi kuna, waka kuna. De los plurales. ¿Ya? Waka kuna, aljuna, misi kuna. ¿Me entiende? ¿O no me han entendido? Sí, profesor, Maestro, para mí está claro. Ya, maestro, pero... en los dos últimos ejemplos que puso, o sea, ambos se escribe correctamente, ¿no? Cuando el chu varía, o sea, cuando se enfatiza en el verbo y en el objeto. Pero, por ejemplo, ¿cómo nosotros nos damos cuenta o qué pregunta nos pueden hacer para nosotros darnos cuenta que se escribe como uno de esos dos, más o Ya. menos, bueno? O sea, o de acuerdo a qué contexto podríamos decir, ah, ya se escribe el chu después, bueno, enfatizando en el verbo, o se coloca el chu cuando está enfatizando en el objeto. O sea, más o menos qué preguntas nos podrían hacer, o bueno, más o menos, no sé si me dejo entender. Sí, Porque, sí, te bueno, entiendo. por lo que estoy entendiendo, ambos es correcto, la escritura. Ajá. Entonces, uno es para enfatizar en el verbo y el otro en el objeto. Pero, ¿qué preguntas nos pueden hacer? O cómo nos damos cuenta que, bueno, tenemos que usar uno del otro, pues, ¿no? Mira, por ejemplo, en este caso, más que todo es el imata. Por ejemplo, puedo plantearte, Rolly, imata, Rora. Me está pidiendo directamente la acción. Rolly, ¿qué hace? Y yo le puedo decir, Rolly, Joscuta Chusan, o Rolly, Mana Joscuta Chusancho. Podría ser con el verbo. Ahora, si tú me pides con el lugar, simplemente yo te puedo decir, a ver, objeto, ¿ya? Me dice, Rolly, Maita. Maita, Shus. Rolly, ¿a dónde viaja? Aquí te estoy preguntando más enfocado el lugar. Este Imata Maita, recién vamos a utilizar desde el segundo libro. Vamos a enfocarnos en eso. Todo lo que son pronombres interrogativos y sus respectivos sufijos nominales que se utilizan. ¿Ya? Entonces, por ahora estamos entrando recién a esto, a las negaciones. ¿Entendido? ¿Ya? Sí, profesor. Porque el mai, Sí, chicos, profesor. siempre va a ser un pronombre interrogativo que te va a hablar de lugares. Maitarinki, maipaj, maipipuñunki, maimantajamki, siempre lugares. Y en caso del imata, sería imata, ¿qué cosas haces? Imapi, ¿en qué? Imaban, ¿con qué? Imapaj, ¿para qué? Imamanta, ¿de qué? Imaraiku, ¿por qué? Así, más que todo, de verbos. ¿Ya? Entonces, ya vamos a llegar a eso, no se preocupe. Por ahora le estoy tratando de explicar todo lo posible para que ya no se equivoquen más adelante. ¿Ya? Profesor, buenas noches. Buenas noches, te escucho. ¿Cómo está, profesor? Buenas noches. Una Mm, consulta. Ah, ¿Podría, por favor, repasar la parte de los validadores? ¿De los qué? De los validadores, del M, el B y el H. La clase anterior nos dio un repaso, pero creo que faltó tiempo para la H. ¿Nos podría hacer un repaso del validador? Ya. También vamos a hacer.
Ya, profe, Creo que eso es una pequeña inquietud. el libro. ¿Por qué en el libro sale, por decir, en lo que es futuro de nosotros, por decir, sale Yachasunchis? Y en lugar de la K, que podría ser Sunchik, ¿no? Pero sale en varias palabras, le he visto que pone Sunchis con S. Ya. Mi Y- inquietud es el por qué, profesor, no sabría, porque siempre en la conjugación usted nos ha enseñado que es Sunchik con K. ya. Mira, ¿sabes cuál es el tema? Ya, mira, antiguamente yo enseñaba quechua collao, ya, y mi página siempre así, ya, chasunchis, ya es como un nombre de marca que tengo, ya. Esa palabrita ya, chasunchis, normalmente en el quechua collao es aprendamos, ya. Ahora yo te pregunto, ¿de dónde viene esto? Viene de la conjugación, este sunchis es un sufijo verbal, que viene del verbo yachai. ¿Qué es el verbo yachai? Aprender, conocer, ¿ya? Y abajo utilizas el ñujanchik. Ñujanchis antes era, ¿eh? O simplemente en el quechua de Cusco era pues nojanchis. Así te van a enseñar en Cusco, el quechua pentavocálico. Yacha sun chis. ¿Qué estoy diciendo? Era nosotros aprenderemos. ¿Me entienden? Ahora, aprenderemos. Teniendo esta idea, estimados amigos, nosotros hemos creado nuestra página Yacha Sunchis en Facebook, en TikTok, en YouTube, en todo está. Es como un nombre de marca. Ahora, el tema es lo siguiente, que el ministerio en estos últimos años ha implementado el quechua estandarizado y toda esta regla ha cambiado. Ya no es nojanchis, sino ahora, según la nueva gramática, es ñujanchik. En la escritura, recuerde, solo en la escritura. Pero en la oralidad tú puedes utilizar nojanchis. ¿Ya? Ahora, yacha sun chik es de acuerdo a la norma del ministerio. ¿Me entiendes? O sea, esto que te estoy hablando es lo que dice el Minedu en el 2020, desde el 2022. Entonces, esto deben tener en cuenta. Este otro es como si fuera el nombre nomás de nuestra institución donde nosotros enseñamos quechua, ya como quien decir, Yachunchis es una institución que se dedica a este quechua. Pero este Yachunchis ya pues ha sido escrito hace tiempo, hace más de 5 años ya. Entonces, por eso es que se utiliza todavía la S, porque en esos tiempos el ministerio tampoco estaba sacando todavía el quechua estandarizado. Hasta esos tiempos el ministerio estaba considerando nomás el quechua, en este caso pentavocálico. ¿Ya? Entonces, eso hay que entender, estimados amigos, para que no se equivoque. ¿Alguien Chumanachu? Ahora sí, ¿te ha quedado claro por qué utilizamos Yachunchis? Sí, muchas gracias, profesor. Ya. Entonces, estimados amigos, mira. Teniendo estas ideas, mira, estamos hablando de los enfatizadores. Vamos a llegar a los enfatizadores validadores. Hay una clase pendiente de eso que debemos tener en cuenta, ¿ya? Entonces, ya tenemos eso, estimados amigos. Ahora, ya, hasta ahí estamos bien, ¿ya? Entonces, este sería el tema de negación. Ahora, regresamos a nuestro libro y aquí encontramos, mira, sujeto más mana más verbo más chu, ¿ya? Entonces, tenemos por ejemplo, ñuja ruani, ¿ya? Aquí he puesto. Entonces, también hay que cambiar algunas cosas, ¿eh? Rurarjani, ¿ya? Ñuja mana, rural janichu. Ham javanki, mana javan quichu. Payapan, Profesor, ¿qué página es? vayan a la página 69 o 70 del libro, una de las dos páginas, ¿ya? Estamos en la página 60 o 69 o 70 del libro. ¿Encontraron, díganme que sí, que no, para poder proseguir con esas clases? Por eso es necesario que tengan sus textos
impresos para que busquen en cualquier momento y tengan todo a mano. ¿Ya? Ya tenemos. Entonces, estimados amigos, en el libro hay varias actividades pendientes que tienen que hacer. Uno de ellos, por ejemplo, es trabajar con el chu, con el mana y el chu. Ya, por ejemplo, hanguna mana junyo con gichik. Y aquí digo, mana junyo con gichik chu. Ustedes no se reúnen. Paikuna wajanku, ellos lloran. ¿Y cómo puedo decir la negación de esto? Mira, aquí estoy poniendo. Paikuna wajanku. Y simplemente pongo mana wajan cocho. Ya vamos a utilizar de bailadores. Mana wajan cocho. Los dos recursos. Aquí está con rojito mana y aquí el chu. Mana wajan cocho. ¿Me entiendes? Entonces, esas son algunas reglas muy interesantes que tienes que utilizar. Ahora, nuestra tarea es transformar. ¿Ya? Aquí. Pero aquí te está dando algo muy importante. Por ejemplo, el primer ejemplo dice aquí, ño hawaikuni, yo cocino. Y aquí debes tener en cuenta lo siguiente. Mana, negación. Manam, waiku, nicho. Aquí está. Manam, waiku, nicho. Aquí utilizamos el manam. Mira, fíjate esto. ¿Ya? Y le pones el chu. Manam, waiku, nicho. ¿Te das cuenta? Pero ¿por qué, profesor, aquí yo estoy utilizando doble negación? Debes entender algo. Este mana tiene que estar acompañado con una coma. Esto es totalmente lo que les puedo decir es prohibición. No. Y luego respiras, dices, yo no cocino. ¿Te das cuenta? No, no cocino. O cuando dices, sí, sí puedo jugar. O sea, esta coma le da pues sentido a la oración. Por eso es importante los signos de puntuación. ¿Ya? Por ejemplo, Han Williamki. Y pongo aquí, mana. No. Y aquí pondrías tu respuesta. Yo no aviso. Mana William hecho. ¿Ya? Aquí pongo. Manam. Ya. Ni. Chu. Aquí está. Estoy negando. Manam. Uyani. Chu. Ya está. Esas son las negaciones que debemos Profe, entender. sería como un énfasis nomás, porque si fuera prohibición sería con el ama. Ah, claro, sí. Más que todo énfasis. Entonces, nada más, un énfasis. Un Ajá, énfasis con la acción. para enfatizar, oye, ¿vas a jugar? No, no voy a jugar. Mira. O sea, ese énfasis que tú le das a una expresión. ¿Vas a cantar? No, no voy a cantar. ¿Vas a bailar? No, no voy a bailar. ¿Te das cuenta? Eso es lo que se está tratando de utilizar en el quechua. Y recuerden que el quechua también funciona casi como el castellano, ¿eh? Solo que el orden gramatical varía. Hay expresiones como lo que le estoy diciendo, por ejemplo. El ya, pues, ¿cómo se dice? Utilizamos en el castellano, ¿eh? Camina, pues, dice alguien. Come, pues. O pues come. ¿Cómo decimos en el quechua? Eso también vamos a llegar a utilizar, ¿eh? Por ejemplo, cuando dices, mijo ya, come, pues. El ya tiene esa función. Java ya, mira, pues. Puño ya, duerme, pues. Podemos utilizar eso. ¿Ya? Entonces, este es el inicio nomás, estimados amigos. Luego tenemos aquí abajo más ejercicios para que ustedes puedan responder. Ham, jabanguicho, wajanguicho, ¿tú lloras? Y tu respuesta por ejemplo, mano bajanicho, no lloro. Por ejemplo aquí, pai rantincho, ella compra y aquí tu respuesta pones, manan rantincho. Hamkuna, apanguichicho, ¿ustedes llevan? Mana apaikocho. Y vas completando, ¿ya? Entonces, hay que completa la oración con un verbo en su forma negativa. Mana, dibujar. Silginicho, silginicho, silginicho.
No ayudas, mana, yana panicho. No trae, mana, apamuncho. No aprendemos, mana, yachanicucho. O yacheikucho. No recuerdan quiénes ellos, peikuna mana, yuyancucho. Y voy poniendo lo que corresponde. ¿Ya? Aquí tenemos oraciones. Mana rantin kichikchu. ¿Y qué vamos a hacer al castellano? Mana. Mana rantin kichikchu. No, no compramos. ¿Ya? Trabajar a trabajar. Escribe verdadero o falso. No busco, nunca más canicho. ¿Estaría bien? Si no está bien, pongan falso y verdadero. ¿Ya? Así es, estimados amigos. Con esto creo que terminamos la clase en la página 72. O en algunos es la página 73. Gracias más bien, estimados amigos, por estar presentes en clase. Ahora sí, tenemos full ya. Esta semana sí vamos a estar full. Así que, ¿alguna pregunta, duda antes de que nos vayamos? Profe, ¿cómo se dice gracias? Añaí. Se dice añaí. Profesor, para la próxima clase quedaría Añay. validadores, porfa. Ya, mira, la anterior clase hemos hecho validadores. Vamos a completar validadores, ¿ya? Ya, profe, gracias. Ya, pues, estimados amigos. ¿Ya? Profesor, buenas noches. Una consultita. Buenas ¿El libro noches. que estamos aplicando es de los anteriores o otros textos son? Es de las anteriores, también vamos a agregar un texto muy extra porque hay un tema que nos habíamos olvidado. Vamos a agregar terminando este libro. Ya, Sí, gracias, pero los que maestro. estaban Gracias. en el anterior curso ya pueden ingresar normal, pues no hay problema de eso. ¿Ya? Ya, estimados Maestro, amigos. buenas noches. Por favor, ¿podría compartir los materiales, los textos? Recién me estoy integrando a esta primera sesión. Gracias. Ya, escríbame aquí, escríbame y yo les voy a ayudar. Aquí está el número. Ya en la pantalla, escríbame por WhatsApp y se les va a dar todas las indicaciones. Recuerden que el curso, estimados amigos, no es para hoy, dura 7 meses aproximadamente. Y dentro de los 7 meses tú tienes que ser experto hablando en quechua, ¿ya? Así que a darle duro con el quechua. Ya, hoy día tenemos tarea de qué página a qué página, a ver. 69 al 72. No, O 73. a ver, vamos a ver, ¿ya? Algunos han hecho ya seguro su tarea. Hasta el 79 tenían que hacer algunos, ¿ya? Entonces, estimados amigos, nos quedamos. Todos son ejercicios que tenemos que trabajar. A lo siguiente entramos al tema de, a ver, al uso del sufijo cuna. ¿Para qué sirve el cuna? El cuna sirve para poder, en este caso, pluralizar. Runa cuna, hombres, warmi cuna. Todo lo que es con cuna, estimados amigos, el cuna es un sufijo exclusivamente que sirve para pluralizar, ¿ya? Si tú tienes misi en tu casa, misi cuna es gatos. Aljo, ¿qué es aljo? Perro, aljo cuna. Si hay mujeres, mujer, warmi, warmi cuna. Utilizaremos el sufijo cuna en la siguiente clase, ¿ya? Así que, estimados amigos, con eso nos quedamos. Nos vemos el día miércoles. Y antes de ello, quería saber qué tal les ha ido en la evaluación. A ver, ¿qué tal les ha ido en la evaluación? Revolcada, profe. ¿Una revolcada? Profes, ya Chachi, buenas noches. Buenas noches. Talintuta. En la evaluación del ministerio. No, en la evaluación del día miércoles. Ay, va a disculpar, yo no estaba presente. Tienen que dar sus evaluaciones, ¿no? Sí, voy a dar. ¿Qué días es, profesor? Cada 3 clases o cada 2 clases, dependiendo. ¿Ahora cuándo va a ser? Ahora, vamos a ver un momento, ¿no? Mira, las notas que estaba viendo se van a... ver, aquí están las respuestas.
Hemos tenido Sí, 83 profesor. de evaluación. Sí, Justo había unas observaciones ahí porque no coincidían con las respuestas. vamos a resolverlo ya ahora mismo. Y Ya. lo de las últimas preguntas, profe, no sé si lo puede dividir en bloques también porque ya bastantes. En uno solo, entonces era un poco complicado para buscar. No sé si le habrá pasado lo mismo a los otros maestros o tal vez solo a mí. En En la una, última parte, en A la una, si- en una clase podemos desarrollar los exámenes. Y así no, a la siguiente vamos a desarrollarlo para que puedan ver en qué se han equivocado. Sí, ¿Ya? pues, en una pregunta dijo el sufijo chu como negación y como interrogación y me jaló porque dice que tenía que hacer la respuesta mana chu, pero mana chu es para negación, no para interrogación. Ya. claro, ajá, también. Está bien, vamos a verlo, ¿ya? Sí, Ya, no, profe, gracias. alguna Sí, en la cosita. siguiente clase estaría bien para darle una Ya. repasada a todos. Sí, profe, una revolcada olímpica ha sido. Ya, muy Ya, bien. muy bien. Nos vemos Nos vemos el el día. día. Estándar examen, profe. Ya. Topa con escama, si es así, nos vemos el día miércoles. Sigan estudiando, por favor. No se detenga. Añay, ya chachi. Topa con escama.